10.000 kilómetros con el bicho. Tenemos aquí la Zontes U125, moto china de 125, y hoy os voy a contar mi experiencia tras casi 10.000 kilómetros que tiene. De hecho, la semana que viene va a hacer la revisión de los 10.000. Mi experiencia, sobre todo los puntos positivos, los negativos, los que están en un punto medio entre positivos y negativos, su diferente comportamiento tanto en uso urbano como en uso ya de ruta, carreteras secundarias, cosas a mejorar, cosas a no mejorar, que están bastante bien. Y bueno, pues vamos a empezar sin más. Primer punto positivo de la moto, de la Zontes U125, y es su precio. Su precio respecto, obviamente, a rivales tanto europeos como japoneses. Obviamente es una moto china, va a estar algo por debajo en precio. Por ejemplo, en este caso, a mí me costó unos 2.900 euros. Ahora estará, creo que alrededor en la web, según de 3.000, 3.200, 3.300. Pero sus rivales, tanto europeos como japoneses, pues se va prácticamente 2.000, 3.000 euros más caro. En el caso de la Honda, por ejemplo, la KTM, la Duke, tan conocida. Y bueno, pues es un punto bastante a tener en cuenta, bastante positivo el precio, que por lo que ofrece, pues tenemos una moto de casi 15 caballos, horquilla invertida, todo prácticamente full LED, las calidades son bastante buenas, no hay nada que digas tú está mal, mala pintura, malos plásticos, está todo en su sitio después del tiempo, no ha perdido nada de brillo, ni de tonalidad, todo está en su sitio, todo se ve, los botones, todo se ve firme, tenemos piñas retroiluminadas, tenemos detalles que por el precio están bastante bien. Otro de sus puntos positivos, al menos a nivel personal, es lo que viene siendo a nivel estético. La estética a mí me gusta bastante, es una estética bastante futurista, hay muchos ángulos, hay muchas líneas rectas, la moto se ve, para ser de 125, pues con cierta robustez, no sé, por el precio, como he comentado antes, pues tenemos todo full LED, tenemos detalles, todo se ve construido en bastante buena calidad. Tenemos aquí, por ejemplo, el logo de Zontes, el espejo. Está todo bastante logrado. La verdad tiene una estética bastante positiva, desde mi punto de vista. Otro de los aspectos que podríamos decir positivos que tiene esta moto es el tamaño. Es decir, es una moto de 125 centímetros cúbicos. Una moto de acceso donde la mayor parte de la gente que compre esta moto no va a tener experiencia en moto. Y por lo tanto se van a encontrar con una moto muy compacta entre ejes, entre anchura también bastante compacta, y eso es algo que al menos de inicio, al no tener experiencia en moto, pues puede generar una moto más pequeña, más confianza. Y sobre todo también a la hora de manejarla entre coches en ciudad es bastante más fácil que una moto muy voluminosa. Y en cuanto al acceso del asiento, para hacer el ejemplo, yo mido alrededor de 1,69, 70, 1,70 m, y llego de puntillas o casi con la totalidad de la planta de los pies en el suelo. Si pongo solo un pie, pues llego sin problemas y con la rodilla incluso un poco flexionada. El asiento, al ser bastante estrecho, pues es bastante fácil llegar al suelo, incluso para gente con estatura más baja. Aspecto positivo, el equipamiento. Como he comentado antes, tenemos una iluminación LED tanto delante como detrás, es decir, la moto es full LED. También tenemos horquilla invertida. Tenemos otros aspectos como las piñas retroiluminadas. Todo está retroiluminado, por la noche se ve bastante bien en rojo. En este caso es una pantalla bastante simple, pero porque este es el modelo antiguo, ya tiene 4 años prácticamente, pero los modelos nuevos tienen pantalla full color y donde tienen infinidad de datos y tecnologías. Sistema keyless. Tenemos bloqueo de manillar y otros aspectos como el sistema de apertura por botón. Y si nos vamos a este lateral, a esta aleta lateral, tenemos en esta zona un anclaje USB para conectar dispositivos móviles, GPS, etc. Y vamos ya con el último punto positivo que le he encontrado a la moto, y es su funcionamiento en general. Funciona muy bien, nunca me ha dado ningún tipo de problema. La moto no se ha quejado, ya sea
a altas vueltas, cerca del corte, tiempo en autovía, tiempo en ciudad. La temperatura óptima de trabajo siempre ha estado en 83, 84, 85 grados. A 90, 91 salta el electroventilador. Prácticamente es que nunca me ha llegado a 100 grados la moto. Todo ha funcionado correctamente. No tengo queja ninguna. Las pocas quejas ahora las veremos en los puntos negativos, pero en cuanto a funcionamiento, tiene 14 caballos y medio. Funciona correctamente, es un 125, no le puedes pedir mucho, pero dándole caña no se ha quejado en ningún momento. Tanto a nivel temperatura, como a nivel motor, como a nivel... Nada, la verdad, en ese aspecto estoy muy contento, no he tenido ningún problema en estos casi 4 años que la estoy usando, de ningún tipo, ni de batería, ni de gasolina, ni de consumo, todo muy correcto. Y sin más dilación vamos a por los puntos negativos de esta Zontes U125. Ya que estamos por aquí vamos a hablar de la posición de matrícula. Esto es algo a nivel personal, pero a mí la posición de matrícula no me gusta. Prefiero una de toda la vida, debajo del colín. Sí que es cierto que el punto positivo es que el colín queda muy limpio, pero prefiero una matrícula aquí. De hecho tiene la tapa por si en un futuro se quiere poner con un mástil, pero había que hacer un repaso de los cables de toda esta zona a toda esta zona, y obviamente no es algo que alguien sencillamente puede hacer en su casa, pero tampoco es tan negativo, al menos en los modelos nuevos. A partir de 2022-23 creo ya llevan la matrícula arriba. Otro punto negativo que al menos yo le veo a la moto, y que creo que también está solucionado al igual que la matrícula en unidades nuevas, es este botoncito aquí que pone Eco. Vale, pues ahí, si podéis observar, hay una S y ahora hay una E. Modo Eco, modo Sport. Vale, pues al menos en esta moto, bueno, en esta y en toda la U125, porque estoy en el grupo de Zontes de Telegram hace 4 años y todo el mundo coincide, este cambio de modo, cambio de mapas, no cambia absolutamente nada. Otro de los puntos negativos, pero bueno, que dentro de lo que cabe se puede entender que este es un motor relativamente nuevo, desconocido, sin años de experiencia. Tenemos un motor en el cual se debe hacer los mantenimientos cada 5.000 kilómetros. Y el reglaje de válvulas, que se lo voy a hacer la semana que viene, es cada 10.000 kilómetros. Obviamente se aleja de la competencia, por ejemplo, Honda u otras marcas, que a lo mejor el reglaje de válvulas se alarga mucho más en el tiempo, mucho más en los kilómetros. Entonces es algo que se tiene que pulir, pero entiendo que con una marca nueva que tengan que asegurarse de hacer mantenimientos de más continuo, con mayor continuidad, para evitar algún susto que otro. Así que estamos viendo que los pocos puntos negativos que tiene, pues la mayoría, como la matrícula o los modos Eco Sport, pues en los modelos nuevos están solucionados, y de momento el mantenimiento sigue siendo igual cada 5.000 kilómetros. Puede asustar a usuarios que hagan muchos kilómetros, o puede que no. Por otro lado, vamos a por el último punto negativo, el cual yo he subsanado y tampoco es muy complicado, es el tema de la cadena. ¿Vale? Esta cadena no es de serie, de hecho esta es una cadena reforzada, de estas que tienen mayores rodamientos o está todo más reforzado, que cuesta aproximadamente 100-110 euros, es una cadena bastante cara, es una cadena bastante más gorda que la cadena de serie. Tanto yo como los del grupo de Telegram coinciden de que la cadena de serie es muy blanda, es muy mala, se destensa muy fácil, se desgasta muy fácil, y de hecho varios del grupo de Telegram acabaron en la grúa porque se quedaron sin cadena. Se partió un eslabón y se quedaron en el sitio. Pero bueno, no hay nada que no se pueda subsanar. Yo llevo 5.000 kilómetros con esta cadena, la he cambiado a la revisión de los 5.000. Estoy encantado, no se ha destensado nunca. Y bueno, con su correcto mantenimiento de cada 1.000 kilómetros, 800 kilómetros, limpiar y engrasar de nuevo va muy bien. Así que, último aspecto negativo a destacar, la cadena de serie. Aconsejaría cambiarla en las primeras revisiones. Me gustaría matizar un par de puntos donde tenemos que no son aspectos ni positivos ni negativos, que son mejorables, o según si te gusta una cosa u otra, puede ser bueno o puede ser malo.
En este caso, el sistema keyless, es decir, aquí tengo una cápsula muy similar a los relojes Xiaomi, a una Mi Band. Entonces, la llevas siempre en el bolsillo y te da para desbloquear lo que viene siendo la moto. Es decir, no hay llave para arrancar la moto. Si yo me alejo de la moto, se apaga. Si yo me alejo, va a pitar y se va a apagar. Ahí la moto se apaga y no se puede encender, es decir, funciona por proximidad. Es bastante cómodo porque yo vengo, me monto, arranco, me voy, la dejo, me bajo, la apago y me voy. No tengo que meter ni sacar ninguna llave, la tengo siempre en el bolsillo y fuera, es bastante cómodo. Aspecto negativo, el sistema de la moto y de la llave están siempre buscándose, siempre entre sí, aunque apagues la moto y la bloquees el manillar, siempre se están buscando. Por lo tanto, las pilas de la llave cada 8 o 9 meses se gastan. Tampoco es un drama, yo me compré un pack de 5 pilas, al comprar la moto ya me quedan 2 y la tengo prácticamente 4 años, entonces no es un drama, pero hay que tenerlo en cuenta, que conviene tener un par de pilas porque cada 8 o 9 meses se suelen gastar. La moto te suele avisar con 3 pitidos al arrancarla. Ese es uno de los puntos que está 50-50. Otro de los puntos que yo consideraría 50-50 es la postura de conducción. Pero eso es algo que entraré cuando hablemos de ciudad y deportividad. Así que hablaré de ello más adelante. Otro de los puntos 50-50 diría que son los neumáticos. En este caso yo estoy bastante contento con ellos. Son unos neumáticos, voy a coger el móvil. Son unos neumáticos de 110 delante, 130 detrás, es decir, un neumático bastante, al menos el trasero bastante estrecho, pero estamos en una 125. Tenemos se ve bastante bien, 110, 70, 17 pulgadas, obviamente 17 pulgadas delante y detrás, es una moto de carretera. Y bueno, tenemos unos neumáticos de 110 delante y 130 detrás. Neumáticos marca CST, marca supongo que china, no muy conocida, aunque cada vez se está viendo más. Yo de momento estoy muy contento con ellos, pero me remito al grupo de Telegram una vez más, que hay gente que vive en zonas más lluviosas y dicen que estos neumáticos cuando llueve o hay humedad hay que tener bastante cuidado. Yo estoy bastante contento con ellos, ese es el aspecto que tienen, 10.000 kilómetros. Y por último, uno de los puntos, por llamarlos 50-50, sería el tema del cambio. Tenemos un cambio obviamente propio, un cambio chino, cambio de zontes, por así decirlo. Vale, es un cambio brusco, sobre todo, permitidme un momento que encienda la pantalla. Vale, tenemos aquí el cuadro de revoluciones, en este caso el motor corta las 9.000 y poco. Pues es un cambio que hasta las 5.000, 4.000 revoluciones y media, es un cambio muy brusco, que hay que forzarlo un poco, no entran muy finas. Ya a partir de 5.000 hacia arriba entran muy bien. Al bajar bajan muy bien en cualquier rango de revoluciones, sí que en revoluciones bajas pues eso, es un poco tosco. Pero sobre todo para gente que se inicia, tener en cuenta de que en parado, sobre todo el tema de la neutral. En parado, si tienes primera o segunda, sobre todo si tienes primera, es casi imposible o imposible meter la neutral. Tienes que estar en 5, 6, 7 km por hora o más, ir buscando la neutral y ya parar, porque si paras y estás en primera o en segunda, pero sobre todo en primera, va a ser casi imposible meter la neutral. Por mucha fuerza que hagas con el pie hacia arriba, no la vas a meter. Eso es un punto muy negativo, no, es 50-50. Como siempre, obviamente hay marcas japonesas, europeas, que llevan más años, que obviamente los cambios son mucho más finos. Bueno, y una vez antes de hablar de las conclusiones finales, vamos a hablar un poco del comportamiento. Empezando por el comportamiento en ciudad. Esta Zonte U125 nos presenta un comportamiento de ciudad, obviamente es una 125. Obviamente es una moto ligera, se mueve bastante fácil, llegamos fácil al suelo. Lo único, el giro de manillar sí que es bastante
reducido, gira muy poco de manillar respecto a otras motos. Pero en definitiva es una moto bastante cómoda para ciudad. Obviamente, si nos paramos a pensar, ninguna moto de marchas es cómoda para la ciudad. Primera, segunda, semáforo, primera, segunda, un coche, primera, segunda, tercera, cuarta, stop, obviamente. Pero dentro de lo que es una 125 de marchas o una moto de marchas, pues es una moto bastante cómoda de llevar. No es una moto muy pesada, ni mucho menos. No desprende mucho calor del motor, es una moto de un cilindro, tampoco se calienta mucho y no emana mucho calor hacia el piloto, lo que se agradece. Entonces, comportamiento de ciudad, ninguna queja. Comportamiento autovía, es una moto de 125, de las actuales, no es una 125 de hace 10, 15 años, que estiran más y tiran mucho más y pueden sacar 30 y pico caballos. Es una 125, 14 caballos y medio, Euro 5, vamos, que va muy capada por todos lados, el motor apenas respira. Como dije antes, corta unas 9.500 vueltas aproximadamente, el torque máximo te lo da, o el par máximo te lo da a unas 7.000, 7.500. En definitiva, en autopista, tramos cortos, 10 minutos, 15 minutos, sí, más. El motor se castiga mucho porque en autovía, entre el viento y la alta velocidad para esta moto, la cual corta a 122, 123, pega el corte de inyección, no te deja ir más allá, pues obviamente si pasas más de 10-15 minutos la moto se empieza a sobrecalentar, tienes todo al límite y no es aconsejable. ¿Se puede? Sí. ¿Aconsejable? No. Finalmente, en el uso deportivo de rutas, pues se comporta bien, pero tenemos aspectos obviamente que no son deportivos. Uno de ellos, la postura. Tenemos unas estriberas muy adelantadas y tenemos una posición que, aunque yo me pegue hacia atrás en el asiento, estoy muy erguido, estoy muy recto, mi espalda está recta. Yo mido 1,69, 1,70, estoy muy pegado al manillar. Incluso si me pongo en una posición central, estoy muy pegado, muy cómodo para la ciudad. No voy a apoyar nada de peso en los brazos, pero en el ámbito deportivo no hay peso apoyado. No hay peso apoyado en el tren delantero y se nota bastante ligero, y con algunos baches el tren delantero tiende a moverse. Y al tener una posición tan estirada, tan encajada, obviamente si eres un piloto de 1,50 m, 1,60 m, a lo mejor no es tan exagerado, pero por ejemplo, a la hora de descolgarme de la moto, voy tan pegado hacia el depósito y voy tan encajonado con la espalda recta y no voy tumbado, es decir, voy muy recto, pues se complica un poco el colgarme o el extenderme bien hacia el suelo. En cuanto a las suspensiones, tiene un tarado, bastante blandito, peso 50 kilos y ya me parece blando, tanto delantero como el trasero. El trasero se puede ajustar un poco para que sea más duro, y esto se nota obviamente en curvas, en frenadas. En aceleraciones no, porque no tiene fuerza la moto, entonces no hay un balanceo en aceleración, pero sobre todo se nota cuando vas un poco rápido en alguna recta y hay pues ciertas grietas, ciertas elevaciones por raíces. Sí que se nota que la moto se vuelve ahí un poco inestable, se te mueve el tren delantero y trasero. Así que en definitiva, en ciudad, muy cómoda. En el ámbito de autovía, cuidado con eso. Y luego en el deportivo, te lo pasas bien. Obviamente no es una moto deportiva. Se le puede pedir, cuando estás haciendo curvas, sí que el cuerpo te pide ir más atrás, pero como hay un escalón aquí, no puedes ir hacia atrás, entonces sí que estaría bien un poco más de distancia. Pero insisto, esto no es una moto deportiva, es una moto de 125 naked de iniciación, entonces no es su propósito. Vamos a las conclusiones finales. ¿Merece la pena pagar actualmente, que estarán 3.200, 3.300 por esta moto, por la Zontes U125? Pues yo pienso que sí. Tenemos otros rivales, como he dicho antes, Honda CB 125R, KTM Duke 125. Al final, las 125 van a ser unas motos de paso hacia algo más grande de cilindrada. O puede que no, puede que te quedes siempre en 125. Pero, ¿qué quieres que te diga? Por el precio, las calidades son más que correctas.
Al menos yo, a nivel personal, problemas he tenido cero. Sí que es cierto que la moto tiene 10.000 kilómetros, que a lo mejor a los 20.000, no lo sé, pero la experiencia me está diciendo que esto va a seguir y no va a tener problemas. Entonces, ¿merece la pena? Yo he probado esas motos, la Honda 125R, KTM Duke 125, sí, tienen más rueda, tienen más freno, suspensiones más firmes, sí que se nota que tienen un poquito de tirón más, alargan más, no cortan en 123, cortan en 130 y pico. Son un plus más, sí, pero es que valen casi 2.000, 3.000 euros más. Entonces, pienso que para una 125 la diferencia no se va a notar mucho. Otra cosa es que estamos hablando de motos de más cilindrada, de 500, de 600, 700, ahí ya a lo mejor la diferencia sería mayor. Pero en ese tipo de motos, yo iría por una moto como esta.